El salmista David pasó experiencias muy duras como rey de Israel, como siervo de Dios. Una de las experiencias tan difíciles que él tuvo que pasar era cuando algunas personas de confianza de su familia y aún de su ejército se sublevaron, se rebelaron contra él. En los capítulos 15 en adelante, ¿no? De Segunda de Samuel, nos relata primeramente de la sublevación de uno de sus hijos, ¿no? Llamado Absalón, que él con mucha astucia se ganó la simpatía del pueblo y también arrastró a uno de los consejeros tan respetados llamado Agitofel y conspiraron, se rebelaron, se sublevaron contra el rey queriendo derrocarlo. En el capítulo 20 también encontramos otra sublevación, esta vez de uno de los principales generales del ejército de Israel llamado Seba, ¿no? De la tribu de Benjamín, que también se sublevó, se rebeló contra el rey, arrastró a todo el ejército de Israel. David se quedó solamente con el ejército de la tribu de Judá. Estas experiencias al salmista David le llevó a depender de Dios, a buscar, a esconderse, a refugiarse en el Señor. En esta mañana vamos a meditar la palabra de Dios en el versículo 114 del capítulo 119 de Salmos, que nos dice así: Mi escondedero y mi refugio eres tú, en tu palabra he esperado. Gloria damos al Señor. Este versículo está conectado, ¿no? Con el versículo 113, donde nos habla precisamente, ¿no? De la maquinación de los hombres hipócritas. Dice así: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El salmista David nunca pensó, quizás nunca se imaginó, que personas de confianza, aún de su propia familia, ¿no? Que se iban a rebelar, que se iban a sublevar contra él. Pero lo hicieron. Esa es hipocresía, ¿no? Que de manera no oculta, escondida, maquinan, no, en contra de los hijos de Dios, en contra de los siervos de Dios. Eso es lo que hizo, ¿no? Absalón. Eso es lo que hizo su consejero Agitofel, ¿no? Para rebelarse contra el rey. Eso es lo que hizo Seba también, ¿no? Al rebelarse, uno de los principales generales de su ejército. Entonces, ante estas actitudes hipócritas, ante este engaño, hermanos, del corazón, ¿no? De las personas de confianza que él tenía, hermanos, él aprendió grandes cosas que él nos revela en este versículo 114. En primer lugar, ¿no? Hemos puesto el título, hermanos, de nuestra meditación esta mañana: refugio de la hipocresía humana. Hemos dividido nuestra meditación en esta parte, hermanos, en cuatro puntos que vamos a meditar. En primer lugar, el salmista dice: mi escondedero, y luego mi escudo eres tú. Aquí hay dos palabras que parecen sinónimas, pero no, son diferentes. La palabra escondedero se traduce de la palabra seter en el hebreo, que significa escondite, cubierta secreta, que significa, ¿no?, puesto a refugio. Y la palabra escudo se traduce de la palabra magén en el hebreo, que significa protector, protección o piel dura. Entonces, la palabra escondedero, cuando el salmista dice mi escondedero, está diciendo que él no encontraba su refugio en Dios. Para que nos aclare un poco más esta palabra, en el versículo 20 del capítulo 31 de Salmos nos dice así: de las conspiraciones de los hombres tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Aquí el salmista David está mencionando, ¿no?, que efectivamente, hermanos,
Los hijos de Dios, los siervos, siervas del Señor, no estamos libres de conspiraciones, no estamos libres de rebeliones, no estamos libres, hermano, de hombres, no hipócritas, hombres y mujeres hipócritas que aparentan no ser leales, ¿no? Aparentan ser fieles, que aparentan ser personas de confianza, pero no lo sabemos. No podemos leer sus mentes, no podemos leer sus corazones. Solo Dios conoce sus corazones, solo Dios conoce sus intenciones. Y entonces el salmista dice, en lo secreto de tu presencia. Hermanos, el escondedero, el refugio, el escondite, hermanos, ante estos peligros, ante estas amenazas que ninguno de nosotros estamos libres, hermano, es el secreto de la presencia del Señor. ¿Y cuál es ese secreto de la presencia de Dios? Hermano, es la oración, es la dependencia de Dios. Es lo que nos dice, hermanos, el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar en el abrigo del Altísimo? Hermano, es perseverar en la oración, es ser constante en la oración, es depender siempre de Dios ante toda situación, hermano, en esta vida, porque nadie sabemos, conocemos las mentes, los corazones de las personas, aún de nuestros hermanos, aún de los siervos del Señor, aún de nuestros propios familiares, ¿no? Como vemos, hermano, en la experiencia de David, su propio hijo se sublevó contra él, su propio consejero, hermano, más respetado, se sublevó contra él. Mis hermanos, nuestro único refugio y escondedero es nuestro Dios, es en la presencia de Dios, es en la oración cuando nosotros nos acercamos a Él. Ninguno de nosotros estamos libres, hermanos, de ser objetos, ¿no? De ser víctimas de estos conspiradores, de aquellos que hablan a escondidas, que hablan, que comentan, que murmuran, ¿no? Que chismean contra nosotros, contra sus siervos, sus siervas. En nuestro Señor Jesucristo también pasó muchas de estas experiencias. Una de ellas que llama bastante la atención, hermano, es cuando nuestro Señor Jesucristo, ya faltando poco tiempo para que fuera entregado y crucificado, Él les decía a sus apóstoles, sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea crucificado, sea muerto. Ante esta declaración, hermanos, el apóstol Pedro reacciona y dice, de ninguna manera esto te acontezca. Hermano, esas palabras, esas frases, no estaba inspirado, hermano, por Dios, ni estaba inspirado, hermano, por su mente humano, ¿no? Sino estaba inspirado por el enemigo, por Satanás. Porque nuestro Señor Jesucristo le respondió diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hermano, el apóstol Pedro, uno de los apóstoles de confianza, uno de los apóstoles íntimos, hermanos, de nuestro Señor Jesús, hermanos, fue objeto aún, hermanos, no del enemigo. El enemigo lo utilizó. Bueno, no sabemos por qué, pero quizás no es difícil imaginarse. Seguramente que Pedro estaba descuidado en su vida espiritual o tenía algún pecado no confesado. Tenía alguna ventana, una puerta abierta para que el enemigo lo utilice de esa manera. Pero Pedro en ese momento, hermano, era un apóstol hipócrita, un siervo hipócrita, que parecía, hermanos, fiel, leal, ¿no? a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí, hermanos, estaba siendo usado por el enemigo. Hermanos, qué difícil es luchar, hermanos, contra la hipocresía. Qué difícil es luchar, hermanos. A veces las personas que menos pensamos puede surgir, hermanos, una rebelión, una conspiración. Puede surgir, hermanos, una traición. ¿Y qué debemos hacer ante todo esto?
El salmista nos enseña y nos dice que debemos refugiarnos en el secreto de la presencia del Señor. Hermanos, estar a los pies del Señor, perseverar en la oración, estar siempre dependiendo del Señor. Hermanos, esto es para nosotros nuestro mayor y perfecto refugio. Bendito sea el Señor, alabado y glorificado sea nuestro Dios. Y así también, hermanos, en la segunda parte, dice el salmista, y mi escudo eres tú. Hermanos, el escudo, como ya mencionábamos, está traducido de la palabra mayén, ¿no? En el hebreo, que significa protector, protección, piel dura. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos sometemos al Señor, cuando nosotros estamos a cuentas con el Señor, estamos protegidos, estamos cubiertos, hermanos, del manto de justicia de nuestro Dios, del manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos bajo ese cuidado, esa protección, hermanos, cuando estamos cubiertos, vamos a tener, hermanos, un cuidado especial de parte de nuestro Dios. Un versículo que nos da luz a esto es en el capítulo 3 del versículo 3, hermanos, de los Salmos, que dice así: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cuando nosotros, hermanos, dependemos del Señor, cuando nosotros estamos a cuentas con el Señor, hermanos, nuestro Señor es nuestro escudo. Nuestro Señor, dice, está alrededor de nosotros. Estamos cubiertos, estamos protegidos. Es como ahora es lo que se utiliza, ¿no? El bloqueador. Cuando uno va a salir así en pleno sol, ya decimos, no, hay que ponernos bloqueador porque el sol te va a quemar o te puede afectar. El sol ahora es peligroso, así que usamos. Esa es la idea aquí, hermanos, ¿no? Hay algo que Dios pone en nosotros, hay algo que el Señor, hermanos, va a cubrirnos como una protección, ¿no? Y entonces, eso es lo que Dios hace cuando nosotros dependemos de Él, cuando nosotros, hermanos, estamos siempre cultivando la oración ante cualquier situación, circunstancia. Cada cosa que hagamos, hermanos, siempre debemos encomendarnos al Señor. Cuando tenemos que salir de viaje, cuando tenemos que hacer algo especial o salir de casa, siempre, hermanos, encomendarnos al Señor. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida de aquel que teme, que ama, que busca la dirección, la guía, el cuidado, la protección del Señor. Porque siempre, hermanos, los cristianos, los hijos del Señor, estamos, hermanos, ¿no? En ese riesgo, en ese peligro. La advertencia de la palabra de Dios es claro cuando nos dice que el diablo está como cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, el enemigo puede utilizar a las personas que menos pensamos, ¿no? Para que pueda ir en contra de nosotros. Que Dios nos dé sabiduría, dirección, hermanos, para no caer en este tipo de maquinaciones del enemigo. En tercer lugar, encontramos, hermanos, aquí en este versículo que nos dice: en tu palabra he esperado. Cuando el salmista dice en tu palabra, se está refiriendo, hermanos, a sus promesas, es decir, a las promesas del Señor. En tus promesas, ¿no?, he esperado. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos no conocer las promesas del Señor. Debemos tener memorizados en nuestra mente, en nuestro corazón, las promesas del Señor. Se dice que en la palabra de Dios hay una promesa para cada día del año. Es decir, hermanos, hay como 365 promesas en las cuales nosotros podemos confiar, podemos esperar. Entonces, el confiar en el Señor también tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Aquellas promesas, por ejemplo, que encontramos, ¿no?, en Isaías, cuando Dios le dice a su siervo: no te dejaré, no te desampararé,
yo estaré contigo. Qué maravilloso, hermanos. Qué precioso es, hermanos, las promesas del Señor para sus hijos, para sus siervos. O como aquellas promesas que vemos, hermanos, en el Salmo 91, que ahí el salmista dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Qué maravillosas promesas, hermano, que el Señor nos da. Pero a todo esto hay una condición, hermanos, que está justamente al inicio de este capítulo 91, que dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo. Hermano, para recibir, hermano, todas estas promesas del Señor, entonces es habitar, hermanos, al abrigo del Altísimo. Habitar en una comunión, habitar, hermanos, siempre en la presencia de Dios, habitar, estar siempre en oración, perseverar en dependencia del Señor. Eso es, hermano, lo que nosotros debemos hacer. Entonces, las promesas de Dios, hermanos, se harán realidad a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Una hermana en la selva nos contaba de una experiencia que ella tuvo. Ella había salido de su casa ya con la hora, ¿no? Casi un poco retrasada. Ella tenía que llegar a una reunión, tenía que viajar unas horas. Así que ella fue al paradero a esperar el carro y ansiosa esperaba. Y entonces, cuando vio que venía un ómnibus, ella rápidamente alzó la mano, ¿no? Para que le llevara, pero este ómnibus, hermano, pasó directo, como que no lo hubiera visto. Entonces la hermana empezó ahí a renegar un poco, pero Señor, ¿cómo me ha dejado? Este hombre es malo. Hermanos, bueno, ella estaba desesperada porque la hora le vencía. Entonces tuvo que esperar otro carro. Y cuando ya llegó otro carro, bueno, se subió. Hermanos, cuando ella iba en el carro, ya más adelante, hermanos, más o menos, ¿no? Digamos a unos media hora de viaje, una hora, el carro, hermanos, que le había dejado, se había volteado. Había sufrido un accidente donde murieron muchas personas. Y que la hermana empezó a pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor, que estaba renegando. Tú me has guardado, tú me has protegido, Señor, me has cuidado. Yo hubiera estado entre aquellos que han muerto o accidentados. Gracias, empezó a agradecer al Señor. Qué maravilloso, hermanos, es cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Cuando nosotros dependemos del Señor, hermanos, Dios nos guarda, no, Dios nos protege, Dios nos cuida. Bendito sea nuestro Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y termina diciendo el salmista, no, en tu palabra he esperado. Hermano, esta frase, he esperado, significa, hermanos, que eso era la esperanza del salmista. Podemos decir que esa era la única esperanza, hermano, ante los peligros, hermanos, ocultos, ante los peligros, las amenazas escondidas, hermanos, hipócritas de las personas que nos rodean. Hermanos, nuestra esperanza solamente es el Señor. Nuestra esperanza solamente es Dios, hermanos, nadie más, porque nadie podemos leer los pensamientos, no podemos saber las intenciones de las personas, aún de las personas, hermanos, que menos, hermanos, pensamos, aún quizás de nuestros mismos familiares, hermano, puede surgir alguna mala intención, pero hermanos, nuestro Dios es
nuestro refugio. Nuestra esperanza es el Señor. En Él podemos tener esa seguridad, esa confianza. Podemos estar, hermanos, protegidos. Podemos estar refugiados en nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Que Dios nos ayude verdaderamente a depender cada día más del Señor. Y que verdaderamente, hermanos, andemos como el salmista, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ante todas las amenazas de esta vida. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿cuánto dependes del Señor? ¿Dependes siempre del Señor? ¿O estás confiando en tus propias, no en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia? ¿No? Hermanos, lo más importante es confiar en Dios, es encomendarnos al Señor para todas las cosas. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, ¿te mantienes siempre a cuentas con el Señor? ¿Siempre mantienes tu corazón limpio, puro, delante de Dios? Que el Señor nos libre, hermanos, de ser un instrumento del enemigo, como el apóstol Pedro lo fue en un momento. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana y que podamos siempre poner nuestra esperanza en nuestro Señor, nuestra esperanza en la palabra de Dios, en sus promesas. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Amado Padre, bendito Dios, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra. Gracias, eterno Señor. Te damos la gloria y la honra a tu nombre, Señor, porque nos guardas, nos proteges. Haces grandes cosas, haces maravillas, Señor, en nuestras vidas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero tú estás ahí con nosotros. Ayúdanos a mantenernos en oración, en dependencia, a estar siempre en comunión contigo, a mantener limpio, puro nuestro corazón, Señor. Gracias, amado Padre, bendito Dios, por tu palabra. Alabado y glorificado sea tu nombre, amado Padre. Gracias, Dios eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.